¿Qué está pasando? Teníamos el memorando de entendimiento. Teníamos toda la complejidad de los temas relacionados con ese memorando. Ninguna de esas líneas o cláusulas se respetó, y prácticamente todas se violaron antes de que las dos partes anunciaran que el acuerdo había terminado. Estados Unidos ha vuelto con el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Irán está haciendo lo mismo. Y ayer, uno de esos petroleros turcos fue hundido en el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz. Voy a mostrarte las imágenes de ese barco. Pero antes de llegar a eso, Scott, aquí están los objetivos. Los objetivos de Estados Unidos son básicamente los mismos que en el Golfo Pérsico. Una de las zonas principales es Sirik, y aquí tenemos una de las grabaciones de ayer en Sirik. Atacaron una instalación de mando militar, algo así, en Sirik, y esta es la grabación. El otro punto importante es que ayer vimos algunas imágenes que llegaban desde Bahrein, muestran esto. Scott, me gustaría saber cuál es tu interpretación de esto. A mí me parece que tiene que ver, de alguna manera, con el sistema de defensa aérea, porque sube y luego baja. ¿Cuál es tu opinión sobre estas imágenes? ¿Qué crees que ha pasado en el cielo aquí? Eso parece un misil Patriot que se ha autodestruido en pleno vuelo. Parece que es el combustible del misil Patriot. El cuerpo del misil simplemente ha explotado, ha detonado, y lo que se ve son los fragmentos del combustible flotando en el aire, cayendo al suelo. No lo sé. Quiero decir, en resumen, tendría que ver todo el video para entenderlo bien, pero eso parece un fallo espectacular del propulsor de combustible sólido del sistema Patriot. Porque ves los misiles subir y luego caer. No es una cabeza de guerra de racimo que cae toda la vez, porque hubo algunas suposiciones de que se trataba de una bomba o una ojiva de racimo que estaba cayendo de alguna manera. Quiero decir, también podría ser un sistema de autodestrucción. Si es un misil que sube y luego baja, la implicación es que se trata de un misil de defensa aérea que perdió el seguimiento y, bueno, quizá tenga un mecanismo de autodestrucción a bordo que detonó el propulsor para evitar que el misil se estrellara contra zonas civiles, viviendas o algo por el estilo. No lo sé. De nuevo, estamos viendo un pequeño fragmento de video. No puedo darte una certeza total sobre lo que significa ese clip. Pero para mí, intentando explicarlo, parece más bien un fallo del propulsor o algo parecido. Y uno de los principales objetivos anoche fue el ataque a Kuwait, que los iraníes mencionaron como un ataque contra Halliburton, una empresa de servicios petroleros y logística con contratos con el gobierno de Estados Unidos. Ellos la llaman KGL, y se puede ver en la imagen. ¿Y qué fue eso exactamente? ¿Cuál era el motivo principal para golpear ese objetivo? Decían que, según el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, era uno de los mayores proveedores militares estadounidenses en Kuwait y uno de los más grandes de todo Oriente Medio, y fue alcanzado. Luego vimos una foto de la NASA que confirmaba que había un incendio en esa zona y que al parecer algo fue alcanzado por drones iraníes. Fue un dron el que impactó en el objetivo. Esta es la complejidad del asunto. Se atacaron varios objetivos en Jordania, en Kuwait y en Bahrein. Y el uso de los sistemas HIMARS fue 2 o 3 noches antes. Se usaron HIMARS en Kuwait y en Bahrein para golpear objetivos en la parte occidental de Irán. ¿Cómo ves tú el campo de batalla? Veo que el campo de batalla está evolucionando de forma cada vez más escalonada. Noto mucho énfasis en los HIMARS. ¿Por qué? Porque no tenemos armas de ataque de largo alcance. Así que los objetivos que estén dentro del alcance de los HIMARS serán atacados con HIMARS para poder reservar las municiones lanzadas desde el aire que tengamos para otros blancos. Ese fuerte enfoque en los HIMARS, tan temprano en la campaña, apunta a un problema de escasez de armamento, que, de nuevo, es una de las dificultades aquí.
¿Qué intenta conseguir Estados Unidos con esta campaña? Tuvieron 39 días para quebrar a Irán y no lo lograron. Recordemos que fue Estados Unidos quien buscó el alto el fuego. Donald Trump lo ha reconocido. Tuvimos que firmar el memorando de entendimiento porque no había otra opción. Nos habíamos quedado sin petróleo y no teníamos medios militares para cambiar la realidad de que Irán controló el estrecho Hormuz. Y J.D. Vance admitió que el memorando de entendimiento fue una farsa desde el principio, que el objetivo todo el tiempo era simplemente ganar tiempo para almacenar petróleo, pero también era ganar tiempo para desplegar armas desde otras partes del mundo hacia Oriente Medio. Ahora bien, Estados Unidos ha ganado, como mucho, 3 semanas, 21 días. Así que ahora vamos a intentar lograr en 21 días lo que no pudimos conseguir en 39. Ya sabes, derrotar a Irán. E Irán, por su parte, ha tenido la oportunidad de evaluar a fondo la campaña aérea anterior, entender las prioridades de los objetivos, la precisión de los ataques. Nosotros, la gente, estamos aquí escuchando que Estados Unidos atacó esto, aquello y lo otro, pero no sabemos realmente qué atacó Estados Unidos. ¿Sabes quién sí lo sabe exactamente? Irán. Ellos lo saben todo. Así que ahora ellos, bueno, ya sabes, no son tontos. Vi a los iraquíes hacer exactamente la misma maniobra después de la tormenta del desierto. Hacen una evaluación completa de los objetivos atacados por Estados Unidos, las fechas, todo. Saben perfectamente lo que estaba pasando. Así que, de nuevo, no necesitan saber qué tipo de inteligencia tenía Estados Unidos. Pueden deducirlo al revés. Por ejemplo, si se trata de un objetivo importante, pueden sentarse y decir, vale, ¿cómo se enteró Estados Unidos de este objetivo? ¿Qué estaba ocurriendo que pudo haberles dado una pista? Luego hacen un análisis de contrainteligencia y mejoran su seguridad operativa para reducir la exposición de sus objetivos en el futuro. Pero también examinan los lugares que Estados Unidos atacó y que no tenían nada que ver con nada. Y yo diría que el 80% de los objetivos atacados por Estados Unidos no tenían absolutamente nada que ver con nada. Solo hemos volado edificios vacíos. Así que ahora van a tener que decidir. ¿Fue simplemente un mal levantamiento de mapas por parte de Estados Unidos? ¿Algún programa de inteligencia artificial rastreando mapas en busca de, ya sabes, algo que pudiera servir? ¿O era algo con vínculos históricos? En fin, esta es una forma de averiguarlo. Tenemos la escuela Manab. Bueno, sabemos que la escuela Manab se convirtió en escuela en 2016 y que Estados Unidos lo sabía. Así que, sea cual sea el programa de selección de objetivos que estén usando, está rastreando datos anteriores a 2016 si van a decir que eso era un cuartel de misiles. Y creo que los iraníes han hecho su trabajo, han verificado todo y se han ajustado en consecuencia. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Si el 80% de nuestros objetivos están bombardeando la nada, eso significa que nuestra inteligencia no es tan buena. Algunos podrían decir que quizá hemos afinado nuestra inteligencia en el tiempo que pasó entre el 8 de abril y ahora, y que entendemos mejor lo que están haciendo los iraníes. Tal vez los iraníes cometieron un error, o quizá hay algo que Estados Unidos está aprovechando, pero lo dudo. Yo creo que Estados Unidos ha vuelto a sus viejas prácticas y que una vez más, lo que estamos haciendo no tiene ningún efecto sobre la capacidad de Irán para responder. Está causando dolor a Irán. Cada bomba que cae causa dolor de una forma u otra, pero es el tipo de dolor que va a hacer que Irán se rompa, porque eso es lo que necesitamos que Irán haga ahora, romperse. Necesitamos que Irán básicamente admita que Estados Unidos ha ganado esta guerra, que Irán ceda en todos los asuntos en los que Donald Trump insiste en que Irán debe ceder. Y eso simplemente no va a pasar. No tenemos la capacidad militar para hacerlo realidad. Así que, claro, ahora hay que volver atrás y preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué Donald Trump volvió a iniciar esto? Esa es la pregunta clave.
Porque si todos los análisis racionales apuntan hacia resultados irracionales, es decir, que no vamos a conseguir lo que él quiere, repitiendo una campaña militar que ya fracasó la primera vez, aunque ahora tengamos mejores armas, mejor equipo y más preparación, ¿qué te hace pensar que esta vez va a funcionar? Ya sabes, Einstein dijo, o al menos se le atribuye, que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. Bueno, está claro que si esperamos que esta vez vamos a doblegar a Irán cuando nada ha cambiado, estamos locos. Y no creo que estemos gobernados por locos. Creo que estamos gobernados por gente desesperada. Y ahora volvemos a ver un indicio de esa desesperación. Con Donald Trump tuvo que firmar el memorando de entendimiento. Dijo, tuve que firmarlo. Desesperación. No tuvo más remedio que firmar un documento que no le gustaba, pero tuvo que hacerlo para que el petróleo volviera a subir. Así que sabemos que ahora hay desesperación. Y entonces, ¿cuál es la fuente de esa desesperación? Necesita que el estrecho de Hormuz esté abierto. Eso es lo que necesita. El estrecho de Hormuz abierto, pero en sus términos. No puede dar la imagen de que cede el estrecho a Irán. Porque ahora se crea un precedente que, ya sabes, permite que otros estrechos estratégicos del mundo puedan ser tomados por actores regionales. Y eso altera el concepto que tienen los Estados Unidos sobre el control de los mares. Por eso somos tan insistentes con la libertad de navegación. Pero ahora Irán dice que el estrecho les pertenece. Donald Trump tiene que cambiar no la realidad, porque eso no se puede. A menos que Irán sea derrotado y entregue el estrecho a alguien que no sea Irán, eso no va a ocurrir. Irán siempre tendrá la capacidad de tomar el control del estrecho o de perderlo. Así que lo que hay que cambiar es la percepción. Y tenemos algunas señales, de nuevo, algunas pistas de eso. ¿Cuál fue una de las cosas que Donald Trump publicó? Dijo, voy a tomar el control del estrecho, voy a tomar el control. Soy el guardián del estrecho de Hormuz. Quiero decir, ¿guardianes de la galaxia? No sé. ¿Es Rocket Raccoon? ¿Es Star-Lord? O sea, ¿cuál de ellos es? Pero bueno, en ese momento me encanta esa película. Pero el caso es que ya sabes, ha dejado su marca ahí. Luego puso un precio, porque antes decía que era ridículo, escandaloso, que la gente cobrara dinero por pasar por ahí. Y ahora dice, no, yo voy a cobrar un 20%. Y claro, piensas, vale, ahora sí podemos criticar a Donald Trump. Yo lo hago a menudo, siempre lo hago. Pero hay que reconocer una cosa. Aunque no esté de acuerdo con él, ni con casi nada de lo que dice, el hombre ha llegado donde está porque es astuto como un zorro. Quiero decir, no es un buen empresario, pero es un empresario de Nueva York, lo que significa que actúa con amenazas, con fanfarronería y cosas así. Y me da la impresión de que está volviendo a sus raíces, que entra con una jugada fuerte, muy fuerte. Primero hay que entender que acaba de legitimar poner un precio al paso por el estrecho, después de haber dicho que eso era ilegítimo. Lo acaba de legitimar. Dijo, no, esto es así. Y eso es importante, porque acaba de darle la razón a los iraníes. Les dijo, bueno, un momento. Pero sí les dijo a los iraníes, no, tenéis razón, se puede cobrar, pero los que cobramos somos nosotros. Y eso es algo importante, nadie está hablando de eso. Nadie está hablando del hecho de que Donald Trump acaba de cambiar la dinámica. Y ahora le hemos puesto un precio a eso, un precio demasiado alto. Los iraníes dicen, bueno, nosotros cobrábamos mucho menos. Pero ese no es el punto. El punto ahora es que lo que Donald Trump intenta hacer es quedarse con una parte del negocio. Es el Donald Trump de siempre. Quiere una parte del negocio. Ahora bien, ¿cómo lo consigue? No lo sabemos, porque esto está empezando. Son las primeras fases de las negociaciones. Pero creo que el objetivo aquí es provocar suficiente disrupción económica en Irán para que acepten algún tipo de acuerdo de compromiso que le dé a Donald Trump una salida airosa. Algo que le permita decir, he negociado mi parte del negocio, soy el mejor presidente del mundo, nadie es mejor que yo. Ahora mismo, no sabemos en qué consistirá eso.
Now, we don't know what that will be. I have some ideas because I don't think Iran's going to yield on its Tengo algunas ideas porque no creo que Irán vaya a ceder en su voluntad de mantener el control. Pero sabemos que Irán estuvo dispuesto a hacer una concesión a Omán. Dijeron que Omán podía controlar la ruta sur del estrecho y que podía recaudar ingresos. Así que quizá un posible compromiso en el futuro sería que Donald Trump obtuviera una parte del negocio omaní, no del iraní, sino del omaní. Pero el control conjunto entre Omán sobre el estrecho sigue basándose en el hecho de que Irán decide qué pasa por allí, cuándo pasa y cómo pasa. Esto podría ser una forma de salvar las apariencias, porque no hay otra explicación que tenga sentido. Trump no va a ganar, y si lo que busca es el control total del estrecho, no lo va a conseguir. Y la otra realidad son las presiones que sintió Donald Trump para recuperar el memorando de entendimiento en abril. Hoy esas presiones son aún mayores. Verás, esto no va solo de petróleo para gasolina y diésel. Creo que la mayoría de los estadounidenses piensa, bueno, todo se reduce al precio de la gasolina en la gasolinera. Y sí, en parte es eso, pero es mucho más que eso. Gran parte de los fertilizantes del mundo proviene de Oriente Medio. Las materias primas, el azufre, el amoníaco, todos son subproductos de la destilación o el refinado del petróleo. El helio, un componente esencial, todo eso no está llegando al mercado. No llegó al mercado. No sé tú, pero cuando miro fuera, suelo ver campos de cultivo en mi zona. Eso significa que ya se han sembrado los cultivos. Mucho aquí, mucho. Aquí en Brasil, muchísimo. Se puede ver mucho. Pero, ¿qué pasa si esos cultivos no reciben el fertilizante? Pues que las cosechas fracasan, y eso va a ocurrir. Ahora bien, hay distintas temporadas de siembra en el mundo, pero el punto es que ya sabes, no se está produciendo fertilizante en las cantidades necesarias para mantener el ritmo agrícola que hace falta para alimentar a 8.000 millones de personas. 8.000 millones, creo que es la población mundial ahora mismo. ¿Qué pasa si no producimos los alimentos? La gente muere de hambre. Y cuando la gente empieza a morir de hambre, se producen migraciones masivas, porque nadie se queda quieto muriéndose de hambre en silencio. La gente empieza a moverse. Europa va a verse literalmente desbordada por migrantes desesperados que vienen de África, de Asia, del Oriente Medio. Todos van a ir a Europa para comer su comida. Y si no pueden comer la comida europea, comerán a los europeos porque necesitarán comer algo. Rusia está bien. Rusia produce su propio fertilizante. Nunca se va a quedar sin ese tipo de cosas. Estados Unidos está bien. Europa está bien, hasta que la desborden. Pero el resto del mundo necesita todo eso. Y este es justo el punto que Sergei Lavrov mencionó cuando viajó por África. Dice que vais a morir de hambre por su culpa, por culpa de Estados Unidos, por culpa de Ucrania. ¿Qué son ellos? Que Ucrania está impidiendo que podamos enviaros alimentos. Que Estados Unidos está impidiendo que tengáis acceso a los fertilizantes. Ahora nosotros daremos lo que podamos, pero Estados Unidos nos impone sanciones. Y eso no deja en buen lugar a Estados Unidos. Así que no se trata solo de la gasolina o el diésel, se trata de las cosas que hacen posible la vida. Y ya los bloqueamos su capacidad de llegar al mercado durante 39 días o más. Ha habido más interrupciones. No resolvimos lo que estaba bloqueado hasta más tarde, y desde entonces ha sido irregular. Pero ya sabes, el mundo tuvo un pequeño respiro, ¿no? Pero eso es como, te voy a poner un ejemplo de mi propia vida. De niño solía hacer body surf. Vivía en Hawái. Me encantaba el body surf. No era muy bueno, pero me encantaba hacerlo. Y salía al mar con las olas grandes y claro, inevitablemente la ola te tira abajo. Y cuando te tira abajo, te lleva hasta el fondo. Te golpeas contra el suelo marino, das vueltas y lo que te enseñan es básicamente a soltar, tener la respiración y esperar a que la ola te suelte. No luches contra la ola porque eso te agote. Simplemente deja que haga lo suyo y luego sube, toma aire, oriéntate de nuevo y trata de volver a suyo.
and get a breath of air, get reoriented, and try to go in. But if the wave holds you down long enough, when you Pero si la ola te mantiene abajo el tiempo suficiente, cuando por fin sales a la superficie, justo cuando te preparas para tomar aire, ¡boom!, te golpea la siguiente ola y vuelves a hundirte. Pero esta vez ya no tienes el oxígeno en los pulmones que necesitas. Estás en apuros. Y entonces esperas, pero ahora empieza a entrarte la desesperación. Sales otra vez, listo para tomar ese sorbo de aire. ¡Boom!, te golpea la tercera ola. Puedes ahogarte con mucha facilidad. El mundo está siendo golpeado por olas de falta de recursos. El mundo recibió una ola tremenda. Intentó salir a la superficie para tomar aire, para liberar cosas al mercado y todo eso. Su cuerpo pensó, estamos respirando de nuevo. Pero no lo está. their body thought, oh, we're getting a full breath of air. You're not. Bam, you're down. The world can't take too much. Bam, estás fuera. El mundo no puede aguantar mucho más de esto. Donald Trump se está preparando para desatar una ola enorme sobre el planeta. Y no se trata solo del mercado energético global, sino del mercado de la supervivencia global, justo en un momento en que el mundo necesita respirar a pleno pulmón, y no lo va a conseguir. Donald Trump tiene el potencial de causar la muerte de miles de millones de personas. Quiero decir, si hay una crisis global, Donald Trump será la razón, solo Donald Trump. Así que ya ves, esto es muy serio, realmente muy serio. Y creo que Donald Trump está apostando a que habrá países que presionen a Irán y le digan, no, tenéis que encontrar un compromiso. No, you've got to find a compromise. I don't know what the solution is. I don't know if Iran's willing to do that. No sé cuál es la solución. No sé si Irán estaría dispuesto a hacerlo, pero apuesto a que China, si esta guerra dura 3 semanas, va a coger el teléfono y decirle a los iraníes, tenemos que encontrar la manera de que los recursos vuelvan a fluir. Rusia también va a decir que esta inestabilidad a largo plazo no le conviene. Necesitamos mercados estables. Ya sabes, todo el mundo dice, bueno, espera un momento, Scott, Rusia gana mucho dinero con los precios altos del petróleo. El 20% de su PIB viene de la venta de petróleo o de energía. Pero el 80% depende de las inversiones en una actividad económica normal. Y no se consiguen inversiones con precios de la energía tan altos. Eso es lo que la gente no entiende. Mira Landman. Billy Bob Thornton está ahí. Su personaje, quien quiera que haya escrito eso, algunos de esos guiones son brillantes, habla sobre la importancia del petróleo y cosas por el estilo. Los precios altos del petróleo son malos, muy malos. Es una ganancia a corto plazo para algunos, pero cuando los precios bajan, si bajan demasiado, todo el dinero que ganaste desaparece. Necesitan estabilidad. Necesitan ese punto justo. Y Rusia también necesita ese punto justo para que las inversiones a largo plazo sean viables. La gente de la que Rusia busca inversiones hacia Rusia necesita que los mercados energéticos sean estables, para que la población tenga bases económicas sólidas sobre las que construir su participación en esas inversiones. Creo que Rusia va a coger el teléfono, China va a coger el teléfono, India va a coger el teléfono, todo el mundo va a coger el teléfono diciendo, oye, tenemos que encontrar una salida a esto, igual que hicieron la última vez. Porque recordemos que Irán adoptó posturas extremadamente duras, pero aceptó un memorando de entendimiento. Sabían que Estados Unidos iba a romperlo, por cierto. Lo sabían, pero aún así lo aceptaron porque se ejerció presión política sobre Irán. Creo que esa presión política va a continuar y que Irán acabará viendo ofrecer un compromiso. Irán no va a ceder en los temas principales. No van a renunciar al estrecho de Hormuz. No van a ceder en su programa nuclear. No van a ceder en los misiles balísticos. Pero si hubiera una forma de salvar las apariencias, no sé, darle a Donald Trump una parte del asunto omaní, no lo sé. De verdad que no lo sé. Pero esta guerra no tiene ningún sentido. Ninguno. No hay nada lógico en este conflicto, porque Donald Trump no va a conseguir lo que quiere, y está poniendo en riesgo al mundo entero. Esto es lo que la gente tiene que entender. Está poniendo en peligro la economía iraní, o la economía de todo Oriente Medio. Está poniendo en riesgo miles de millones de vidas. Miles de millones de vidas.
billions of lives. Yeah. He said yesterday that he's going to escalate the war. Dijo ayer que va a intensificar la guerra, porque su política de volver al bloqueo busca coaccionar a Irán y de algún modo presionar a los iraníes para forzarlos a aceptar algún tipo de acuerdo. Dijo, si no consigo el acuerdo lo antes posible, voy a atacar la semana que viene, voy a atacar las redes eléctricas, voy a atacar la infraestructura de Irán. Ese es su plan. ¿Y cuál sería la reacción por parte de Irán? Van a golpear los mismos tipos de objetivos. Pero ahí está lo interesante. Quiero decir, en realidad ya han tirado un poco la toalla. Tenemos 3 semanas tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Ahora mismo estamos en la fase 1. Estamos atacando objetivos, haciendo que las cosas exploten. No va a funcionar. Así que la semana que viene pasamos a la fase 2, que consiste en atacar, ya sabes, objetivos energéticos. No la producción de energía, sino las instalaciones, la generación eléctrica, cosas de ese tipo, para aumentar la presión. Bien, y luego pasamos a la fase final, la tercera semana. Y eso es todo. Después de la tercera semana no nos queda nada. Se nos acaba la munición. La tercera semana es para atacar las instalaciones de producción de energía, para hacer daño, como él dijo. Y lo que espera es que los iraníes crean que no está faroleando. Pero todo lo que Irán tiene que hacer es aguantar. Todo lo que Irán tiene que hacer es aguantar. Y nosotros no tenemos tanta munición. Ya sabes, si yo fuera iraní, sabría qué hacer. Infraestructura de alto valor, insustituible. Retirarla, ocultarla, apagarlo todo. Dejar que Estados Unidos destruya una instalación que se pueda reparar rápidamente. Porque recuerda, después de la tercera semana nos quedamos sin munición. Y si Irán logra reorganizarse, nosotros no podemos fabricar más munición en ese tiempo. Ellos pueden volver a poner su economía en marcha. Los iraníes pueden resistir esto. Creo que esa es la realidad. Entonces la pregunta es, Israel está ahí como una fuerza que aún no se ha usado. Ahora, Donald Trump dice que está presionando para mantenerlos fuera del Líbano, para resolver eso. Pero el hecho es que cuando se nos acabe la munición, puede que digamos, Israel, entras tú, esta es la fase 4. La fase 4 es que Israel entra y reanuda la campaña de bombardeos. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Israel? ¿Un par de semanas más hasta que se les acabe la munición? Pero creo que están apostando a que Irán no tiene la capacidad de mantener este combate, que habrá presión política sobre Irán, que quizá Irán ya no tenga misiles. Alguien ha hecho una evaluación diciendo que destruimos más misiles, pero todo el mundo dice, no, los iraníes tienen muchos misiles. No lo sé. No sé qué está pasando aquí, pero como dije, es algo irracional y es una apuesta que si sale mal, sale muy mal para el mundo. Y tenemos que pensar en esos términos. Quiero decir, Irán va a sufrir, no hay duda de eso. Pero Irán produce su propia comida. Sí importa algo, pero tiene alimentos, tiene agua. Así que Irán, como sociedad nacional, no va a desaparecer. Pero hay países que sí van a desaparecer. Prácticamente todos los países árabes del Golfo van a desaparecer. No pueden mantener a su población sin agua, sin energía. Y cuando eso se acabe, se acabó. Qatar está en muchos problemas ahora mismo, porque con unos pocos disparos bien dirigidos se puede eliminar su capacidad de producir gas natural licuado durante una década. No tienen reservas suficientes para aguantar. Y si destruye sus plantas desalinizadoras, se quedan sin agua. Si les quitas la energía, se quedan sin energía. Se despueblan. Los Emiratos Árabes Unidos, lo mismo. Bahrein corre un riesgo muy grande. Kuwait es un riesgo muy grande. Arabia Saudí es un riesgo muy grande. Yo creo que Irán tiene todas las cartas en la mano, que esto es, de verdad, una de las cosas más tontas que ha hecho Donald Trump. Pero es un acto de desesperación por su parte. La política crea sus propias percepciones de la realidad, y su realidad ahora mismo está marcada por el hecho de que, no solo podría perder la Cámara de Representantes en noviembre, en las elecciones de mitad de mandato, sino también el Senado.
Quiero decir, la muerte de Lindsey Graham sustituido por su hermana. ¿De verdad su hermana es una candidata viable para la reelección? ¿No crees que los demócratas van a sacar toda la basura posible sobre Lindsey Graham de aquí a noviembre para debilitarla? ¿Y quién va a sustituirle? Her viability and who's going to replace it. The Republicans haven't been, preparing to have. Los republicanos no se han preparado para tener a alguien que sustituya a Lindsey Graham. Los demócratas sí tienen un rival. Si pierden ese escaño, es un voto más cerca de la condena. Y si Donald Trump hunde la economía global, todo el mundo se viene abajo, y eso va a pasar. La gente tiende a olvidar que solo hacen falta un par de días sin comer para que empiece el caos. ¿En qué momento la gente empieza a desesperarse? Quiero decir, ahora mismo, aquí, si se va la luz hoy, vale, tengo el frigorífico o el congelador lleno de comida. Mientras haya electricidad, todo bien. Tengo un generador, tengo suficientes cosas. Puedo hacerlo funcionar una semana, luego se acaba. Bueno, no lo sé. Cocinaré la comida, pero la comida se va a acabar. Tengo algo enlatado, pero también se va a acabar. Mis perros y mis gatos no paran de mirarme, maullando y ladrando, como diciendo, dame de comer, dame de comer. Bueno, al final Maverick puede acabar siendo el almuerzo, porque estaré desesperado. Iré a la tienda, pero todo el mundo irá a la tienda. Al principio conduciré hasta allí, porque todavía tengo gasolina en el coche, pero tarde o temprano se acabará, y no habrá más gasolina. Así que ahora voy andando hasta la tienda. Todo el mundo va a la tienda, saqueando la tienda, porque no va a estar abastecida. Y entonces estaremos peleando por la comida, matando gente. Habrá cuerpos apilados. Volveré a casa, pero serán unos 11 kilómetros desde la tienda. Solo podré cargar con cierta cantidad de comida, y habrá gente emboscándome todo el camino. Así que voy a empezar a emboscar a mis vecinos, a lanzar incursiones contra sus casas y todo eso. Pero claro, ellos también van a hacerlo. Tengo que fortificar la mía. Esto es en lo que se va a convertir la sociedad. Créeme, es la naturaleza humana. Y luego la gente empezará a reunirse en grupos, ya sabes, tendrán su propio grupo común. Y no se tratará del Estado de Derecho ni de la Constitución, se tratará de sobrevivir, de la supervivencia básica. Y eso es Estados Unidos. ¿Qué pasa en los lugares que no tienen esta infraestructura? Pues volvemos a mirar a África. Cuando no se produce comida, cuando no hay agua, la gente muere de hambre. Y cuando mueren de hambre empiezan a pasar cosas. Se desesperan. Y entonces llegan las migraciones. Ahora, la migración se regula sola con el tiempo, porque 1 millón de personas empieza a marchar, pero no tienen suficiente comida. La gente empieza a quedarse atrás, a morir. Aún así, van a llegar un par de cientos de miles al lugar al que quieren ir, y van a estar desesperados. Tienen una sola oportunidad. No se puede razonar con ellos. Van a cruzar el muro, van a entrar. Les da igual, se están muriendo, están muertos si no lo hacen. Este es el mundo. Esto es lo que va a pasar este otoño, si ocurre lo que tememos, si nos quedamos sin fertilizante, si perdemos la capacidad de producir alimentos. Así que esto es una locura, es una estupidez por parte de Donald Trump. Quiero decir, es la irracionalidad de este hombre. This is the irrationality of this man.